Nuestro Dios poderoso Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso Rey. Hermanos, es para mí un privilegio estar nuevamente aquí ante ustedes para poder presentar una conferencia
dentro del grupo de Fuego Nuevo de la Iglesia Bautista Oreb. Antes de comenzar, quisiera que oráramos y invocáramos la presencia del Señor en esta conferencia. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar delante de ti, compartiendo, Señor, grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por el amor infinito que nos has dado con tu muerte, resurrección y tu ascensión, Señor. Gracias porque por tu gracia somos salvos por medio de la fe. Te pido, Padre, que nos des la santidad que tú requieres de nosotros, Señor, para ser dignos de ser usados por ti para gloria y honra de tu nombre. Bendice esta reunión, Señor, y bendice a aquellos que han de escucharla. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. El tema de esta tarde se llama ¿eres cristiano, convencido, convertido o solo simpatizante? Este es un tema que escogí precisamente pensando, ¿por qué si la Biblia nos habla de una vida abundante, una vida llena de tu presencia, de la presencia de Dios y una vida en donde somos más que vencedores y no solamente sobrevivientes en un mundo cambiante, en donde estamos siempre a la defensiva? ¿Por qué es que el Evangelio no es comprendido por todos en la manera como Jesucristo vino a darnos como buenas nuevas con el mensaje de salvación? Y por eso que escogí este tema y les voy a desarrollar brevemente qué es un cristiano convencido, qué es uno convertido o qué es un simpatizante. Y haremos un resumen de lo que es el Evangelio y finalmente yo le daré mi testimonio de cómo la fe sí funciona y veremos en experiencia personal cómo el Señor transforma nuestras vidas cada día a través y por medio de los problemas para confrontarnos a nuestro propio nivel de incompetencia y reconocer que por nuestros propios medios nosotros no podemos realmente lograr esa salvación que Él nos ofrece, sino que debemos de hacerlo a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a presentar ahora nuestra conferencia y quisiera que viéramos qué es un cristiano simpatizante, que realmente no es un cristiano, es alguien que simpatiza con los cristianos. Y dice, estos son personas que asisten a las iglesias para buscar amigos, novios, contactos, etcétera. También son personas que van acompañando a sus parientes como rutina familiar, o personas que asisten solo en las actividades de Navidad, Pascua, bodas, bautizos, etcétera. Y las personas que buscan satisfacer su curiosidad sobre las creencias y acciones de los cristianos protestantes. Nosotros vemos que en la siguiente diapositiva que estos simpatizantes, para ellos la iglesia es solo un club social. Es decir, van a convivir con otras personas, como si fuera un club. Ahora vamos a ver qué es un cristiano convencido. Un cristiano convencido es aquel para quien el cristianismo no es otra cosa sino la religión que posee. Cuando le preguntan, ¿cuál es su religión?, responde, soy cristiano. Tal vez sus progenitores eran o son cristianos y como es natural, él adoptó la misma creencia religiosa que ellos.
De modo que desde que tienen uso de razón, practican los ritos o las costumbres que vieron en sus padres. Quizá también tal vez también asistan a alguna iglesia cada domingo o en Navidad o en Semana Santa o cuando se casa alguien o él mismo o cuando se muere algún familiar o conocido. Es una típica persona que tiene una Biblia, pero raramente la lee entre semana. Solamente saca a pasear la Biblia los domingos o cuando hay reuniones en la iglesia. Tal vez inclusive sabe de memoria los libros de la Biblia y algunos versículos que considera importantes. Puede ser que inclusive se haya bautizado y participa en la cena del Señor, aunque no entiende muy bien de lo que se trata. En las reuniones de la iglesia, imita todo lo que los demás hacen. Canta, ora o hasta puede predicar. Durante el mensaje del culto, tal vez está más pendiente del reloj que de lo que se está diciendo, de lo que está diciendo el predicador. Porque claro, está desesperado porque termine el culto. Y cuando termina el culto, se siente aliviado, va a su casa y vive el resto de la semana como cualquier otra persona en el mundo, haciendo lo que cualquier persona de este mundo hace. Este cristiano es un cristiano convencido porque alguien, tal vez sus padres o unos amigos o alguien, lo convenció que él también es cristiano, pero nunca se detuvo a caminar por sí mismo a examinar por sí mismo lo que es el cristianismo, ni reflexionar sobre su condición espiritual, ni a entender por sí mismo lo que dice la Biblia en cuanto a Dios, en cuanto al ser humano, en cuanto al pecado y sobre todo en cuanto a la persona del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo hizo por él al morir en la cruz del Calvario. En otras palabras, el cristiano convencido lo único que tiene es una religión. Ahora bien, en la siguiente vemos que el término religión viene de religare, que es el hombre en búsqueda de Dios. Y aquí vemos cómo el mundo tiene muchas formas de buscar a Dios. Pero el cristianismo no es una religión, es una relación. Jesucristo es Dios buscando al hombre. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dijo que para poder llegarse a Dios, Jesucristo dijo en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Como dice Juan 14:6. Ahora veamos qué es un cristiano convertido. Una persona convertida es una persona que vive para Dios, que su modo de vida denota que Jesús vive en él, que en sus ojos refleja el amor de Dios en su vida y que sus actos siempre van encaminados a darle la gloria al Señor. Esta clase de persona tiene su fundamento en la roca que es Cristo. Es decir, que no hay situación que la moverá, pues su confianza en su Señor es más grande que cualquier crisis. Según el diccionario de la Real Academia Española, convertir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Entonces podemos decir que una persona convertida es una persona que su vida ha sido transformada de manera radical. Y vamos a ver lo que es la definición de un cristiano convertido.
El verdadero cristiano es aquel que sabe que el poder de Dios está obrando en él y encuentra que su verdadero gozo es que la propia vida de Dios entre en él, fluya a través de él y salga de él hacia todos los que están a su alrededor. ¿Cuáles son las características de un cristiano convertido? Su testimonio lo dice todo. Una persona convertida no es necesario preguntarle si es cristiano o cristiana, sino que su forma de vida lo dirá todo. Es decir, que su vida da testimonio antes que sus palabras. Tiene una vida de servicio a Dios. Esta persona no estará tranquila sin servir, puesto que por agradecimiento a Dios tratará por todos los medios de ayudar a que otros experimenten el amor de Dios. Además, tiene una vida devocional. Ahora, yo quisiera que veamos en lo que cree un cristiano realmente convertido. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La siguiente diapositiva. Dice, solamente una respuesta tiene Dios para cada problema humano, su Hijo Cristo, en todo su proceder con nosotros. Él obra desplazándonos a nosotros y colocando a Cristo en nuestro lugar. El Hijo de Dios murió por nosotros para nuestro perdón. Él vive en nosotros para nuestra liberación. Así que tenemos dos sustituciones. Un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto en nosotros que asegura nuestra victoria. Existen dos aspectos de la salvación que deben manifestarse en la vida del cristiano. La primera es el perdón del pecado y la segunda es su liberación para dejar de pecar. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. La siguiente dice, esa es la meta de todos los tratos de Dios con los suyos. Ahora bien, viviendo en la carne o viviendo en el Espíritu. Cuando vivimos en la carne, todo lo que heredamos de Adán está presente. Es nuestro nacimiento normal. Pero cuando vivimos en el Espíritu, todo lo que está en Cristo se vuelve nuestro. El Padre tenía dos hijos, Jesús y Adán. Este último se apartó de Dios y de allí tenemos la historia de toda la raza humana. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. La naturaleza con que nacemos y la mente carnal que resulta de vivir en el mundo no quiere a Dios. La que sigue. La iglesia de Dios está formada del cuerpo de Cristo. Los dos principios básicos de la iglesia de Cristo son, si no surge de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Y si la obra no es guiada por el Espíritu Santo, pues no es del cuerpo. La iglesia existe para el propósito de someternos a la obediencia de la voz de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios trae vida. Él nos creó para buenas obras, que Él preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva, que realmente la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Él es la mente maestra que coordina el cuerpo. En la siguiente
debemos preguntarnos, ¿eres del espíritu o de la carne? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 8:5. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Señor toma el lugar nuestro y nos usa para llevar a cabo su ministerio de integrar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, el cristiano convertido es como un sembrador, porque es nacido de nuevo. Primera de Tesalonicenses 29:42, Primera de Pedro 2:11 y 12. Tiene un testimonio de integridad. Tiene compasión por las almas de los incrédulos. Es consciente de la prioridad del evangelismo y siempre está preparado y preparándose. Está convencido del poder del mensaje, porque todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Esto que siembra el cristiano está descrito en los pasajes de Mateo 9:35-36, Colosenses 4:2-4, 1 Corintios 9:16, etc. Ahora sabemos que en el cristianismo, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. De Cristo delega su poder a través del Espíritu Santo a los creyentes cuando se niegan a sí mismos tomando su cruz cada día, haciendo que Gálatas 2:20 se haga una realidad en sus vidas, en donde no viven ellos, sino vive Cristo en ellos, por lo cual pueden vivir en la carne la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuáles son los principios de la cruz? La cruz es un principio. Este principio es negarse a sí mismo y depender de Dios. Romanos 6 habla de nuestra comuerte con Cristo. Romanos 7 habla de la lucha entre la vieja y la nueva naturaleza. Romanos 8 habla de la victoria que ya es nuestra por medio del Espíritu Santo. Ahora, donde quiera que hay pecado, hay actividad del yo y habrá pecado delante de Dios. Estar libre del yo es la fuente de toda virtud del hombre, de la misma manera que el egoísmo del yo es la fuente de todo pecado del hombre. ¿Por qué? Porque en el pecado original, cuando comieron del fruto prohibido, pretendieron ser como dioses. Y el yo soy Dios. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Y lo que importa soy yo, después yo y luego yo. Todo lo que surja del yo mismo será quemado en el día cuando Cristo venga. Y todo lo que surja de Dios permanecerá. 1 Corintios 3, del 12 al 15. Así como nuestra carne no puede vivir si se separa de su vida creada, así nuestra vida espiritual no se puede apartar de la vida de su creador. El Señor no dirá sobre qué tan bueno es tu obra. Él solo preguntará, ¿quién hizo la obra? ¿Tu espíritu o tu carne? Yo escribí un libro que se llama Las tres placentas, ya hace algunos años, para describir cómo el Señor nos ha creado y cómo se integra en nuestra vida en la vida espiritual. Tenemos la
placenta biológica, la placenta social y la placenta espiritual. ¿Qué es la placenta biológica? La placenta biológica actúa como un reactor que transforma los nutrientes de la madre en alimento para el feto hasta que éste nazca. Cuando el bebé nace, está provisto de comer, o sea, de su cerebro. Y después tiene que nacer en la placenta social. Una vez que nace el bebé, su cerebro lo nutre a través de la placenta social. Esta placenta la constituye la familia, la iglesia, la escuela, la cultura y el entorno social en general. Le imponen a base de castigos y recompensas cómo debe de actuar para ser aceptado en la sociedad en la que le tocó vivir. En realidad, este programa que se implanta en el bebé hasta los 7 años es lo que constituye el subconsciente, que va a representar el 95% de la mente de ese niño hasta su vida adulta. Y es un programa de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque le están enseñando a sobrevivir en un mundo donde todo el mundo se cree Dios, que es lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Es la manifestación de la carne. Y solamente maneja como realidad aquella que maneja hechos que son visibles, tangibles y medibles. Por eso Santo Tomás, cuando le dijeron que Jesucristo había resucitado, él dijo: yo hasta no ver, no creer. Si yo no meto mi dedo en su costado, yo no creeré. Y el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la tercera placenta es la placenta espiritual. Cristo es la placenta espiritual, porque dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué hace la placenta espiritual? La placenta espiritual permite el desarrollo del ser espiritual, que es Cristo en mí. Renueva la mente para poder manejar 3 variables, o sea, Dios, el prójimo y yo mismo. ¿Por qué? Porque la placenta social maneja sobre todo yo, después yo y luego yo, y también aquellos a quienes yo quiero. Y casi todo lo arregla con regla de 3 simple. Pero aquí, como tenemos más variables, tenemos que manejar sistema. La placenta social espiritual te permite percibir el mundo en forma tridimensional y experimentar la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Te hace una nueva criatura con carácter espiritual. Te conecta al servidor de servidores, a la base de datos de la creación, y te permite la guía del Espíritu Santo para tener sabiduría. En el primer Adán, en realidad, su espíritu estaba conectado al Espíritu de Dios. Él era el administrador de la creación. Dios lo guiaba para poder llevar a cabo el plan como administrador de la creación. Pero cuando él decidió ser como Dios, comiendo del fruto prohibido, en realidad se quiso ser como Dios, y entonces su espíritu se separó del espíritu de Dios y se conectó a su carne. Por eso ahora el hombre natural, su mayor deseo es lo que la carne pida.
es decir, lo que el cuerpo pida. Su espíritu está conectado a su cuerpo. Y para la placenta espiritual, el Señor te permite que tú puedas conectarte nuevamente a Dios para que puedas tener vida y vida en abundancia. Porque dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si quieres, la placenta espiritual es el que te da acceso a la vida. La placenta social lo único que hace es enseñarte a sobrevivir. La placenta espiritual es una transformación de adentro hacia afuera, mientras que la placenta social es una transformación de afuera hacia adentro. La placenta espiritual te cambia el código genético para que puedas manifestar el fruto del espíritu. Por eso, una de las cosas que el Señor hace y nos dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos con la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque el Señor te va a enseñar a ver, el justo por la fe vivirá. Y la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. La fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. El Señor te va a enseñar a manejar como realidad lo invisible, intangible, inmedible. Por eso Él dice que lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es permanente. Y Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Por eso cuando tú dices que la única realidad es lo que puedes percibir con tus sentidos, te estás conformando solamente con una realidad visible, tangible y medible. Y todo lo demás lo consideras como cuestiones subjetivas sin valor. Pero si nosotros analizamos lo que es el espectro luminoso, es creer que lo único que cuenta del espectro luminoso es del infrarrojo para la derecha, que es el visible, y que del ultravioleta para la izquierda no cuenta porque es invisible. Pero es del lado invisible en el espectro de aquel que dijo yo soy la luz del mundo, en donde se manejan las altas energías y las altas frecuencias, la base de toda la teoría atómica. Es por eso que lo que es, él hace lo que es de lo que no es y lo que se ve de lo que no se ve. Por eso conecta tu cerebro a Dios. Enciende tu cerebro con esperanza. Tu mente es más poderosa. Dice, después de Dios, tu mente es lo más poderoso en el universo. Tú puedes cambiar tu cerebro con tu mente y en esencia renovar tu mente, como dice Romanos 12:2. Puedes desarrollar tu espíritu a través de las decisiones que tomas en tu mente para ser guiado por el Espíritu Santo, como dice Gálatas 2:20. En la que sigue, nosotros vemos que la mente está formada de 5% de la parte consciente y el 95% de tus pensamientos están en tu subconsciente. Y es como en el iceberg que vemos en la diapositiva. Y la parte de tu subconsciente, esto fue lo que te programó la placenta social para sobrevivir. Y por eso muchas veces el apóstol decía que el bien que quiero hacer no puedo y el mal que no quiero eso hago. ¿Por qué? Porque tu subconsciente traiciona tu mente consciente. Dice
las creencias, la creencia es un pensamiento de la mente subconsciente. Significa la aceptación de algo como verdadero. El pensamiento aceptado se consuma automáticamente. Es decir, todo aquello que te implantaron por la placenta social, ni siquiera lo cuestionas. Y aquí vemos cómo el Señor dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y créanme, en todos los años que he vivido, he visto cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nada es permanente, todo es transitorio. Ahora, cuando te mantienes en tu mente carnal, tú estás manejando solamente lo temporal. Tu mente espiritual te da acceso a lo eterno, a lo invisible, intangible, inmedible. La mente carnal te lleva al pecado. La paga del pecado es muerte. La mente espiritual te da vida. Ahora yo quisiera, hermanos, dar un testimonio de cómo el Señor, yo pude comprobar desde mi juventud que la fe sí funciona. Y quisiera platicarles cómo a través de el niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El Señor me enseñó lo que es vivir y a superar todo aquello que tenía, de las limitaciones que me fueron impuestas en mi subconsciente sobre el desarrollo mental de las mujeres. Yo nací en una época en donde las mujeres no se esperaba de ellas más que se entrenaran para el metate y el petate. Pensar no era un atributo de mujeres. Y entonces fue muy interesante cómo el Señor, desde mi niñez, dice, yo te crié para buenas obras, que yo preparé de antemano para que anduvieses en ellas. Y yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ese tipo de mentalidad que fue impuesta en mi subconsciente, en realidad no te permitía más que estar frustrado si es que tú creías y eres una persona curiosa. Y yo recuerdo, yo soy la cuarta hija, la cuarta en mi familia, éramos 7 hermanos. Tenía 3 hermanos mayores, yo estaba en medio, y después 2 hermanos menores y mi hermana. Y sin lugar a dudas, todo, pues mi padre no tenía ni hermanas, ni primas, ni sobrinas. Yo fui la primera mujer en 4 generaciones en su familia. Entonces, cuando yo nací, en realidad me puso en un nicho y yo era su consentida. Es más, ni siquiera me dejaba jugar con mis hermanos para que no me fuera a contaminar de esa mentalidad masculina. Lo que es interesante, hermanos, es que mi padre me hizo creer que cuando yo tuviera, sus planes para mi vida era cuando yo tuviera 15 años, me compraría un coche deportivo último modelo para conseguirme un esposo millonario. Esa era la aspiración para mí, de parte de mi padre. Desgraciadamente mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Mi madre tenía 32 años cuando se quedó viuda, con 6 hijos, porque uno de mis hermanos ya había muerto.
Entonces, para mí fue una frustración y yo busqué esa imagen paterna que había perdido y que me había dado seguridad. Y encontré esa imagen paterna en Dios. Y yo crecí en el Evangelio porque mi madre se fue, la enviaron a China, ella nació en la época de la Revolución aquí en México, y después cuando aquí se casó y se vino la Revolución, siendo ella muy pequeña, se la llevó junto con mi tío, el que seguía a China, y regresó hasta los 13 años. Allá la educaron en un colegio presbiteriano, una misión presbiteriana cristiana, y ella conoció al Señor. Y entonces nosotros íbamos a la iglesia, la primera iglesia bautista de Tampico, en donde yo crecí y busqué a Dios con todo mi corazón. Participé en todas las actividades, pero sin embargo, mi búsqueda de Dios no era una cristiana convencida. Yo participaba en todo, yo dirigía los grupos de auxiliar de señoritas, la unión de jóvenes y aún la de los estudiantes universitarios. Cuando yo le pedí a mi pastor, cuando tenía 20 años, después de una campaña evangelística, le pedí que yo quería ser bautizada. Este pastor tenía apenas 2, 3 años en nuestra iglesia y se quedó asombrado porque dijo que cómo era posible que yo pudiera dirigir tantos grupos y ni siquiera era bautizada. Y entonces yo le dije, pues, pastores, que para mí el bautismo es otra cosa. Yo soy en realidad yo era una cristiana convencida, era una cristiana racional, pero yo no había experimentado lo que significa el Espíritu Santo guiando mi vida, para que no fuera yo, sino fuera Cristo en mí. Y por eso me bautizaba como una demostración que aceptaba que con Cristo estaba juntamente crucificada. Y el bautismo lo que representa es estar co-crucificado con Cristo. Y cuando tú surges de las aguas, simboliza que tú resucitas juntamente con Cristo. Y yo no había experimentado en realidad lo que significa la madurez espiritual. Entonces, fue muy interesante porque mi madre envió a mis hermanos al primero a Estados Unidos a estudiar y estuvo trabajando muchísimo. Y después mi hermano, el que salió, ayudó a mi otro hermano, pero después seguía yo. Y entonces mi madre me dijo, pues en realidad las mujeres no las educan para hacer carreras universitarias, pero mi madre me dio una opción muy buena. Me dijo, yo voy a darte a ti lo que siempre quise para mí. Yo te voy a dejar hacer lo que se te dé la gana. Nada más que acuérdate que libertad es responsabilidad. Entonces, cuando yo me bauticé, yo le dije a mi Señor, Señor, mi mamá me dijo que yo podía hacer lo que se me diera la gana, pero yo quiero lo que tú quieras. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Habla, que tu sierva te oye. El Señor me permitió
desarrollar una carrera como ingeniero químico en la primera generación de ingenieros en el tecnológico de Ciudad Madero. Después, cuando salí, en realidad éramos primera generación, pero coincidió con la época en que De Gaulle vino a México y dieron muchísimas becas. Y entonces yo me puse a estudiar francés con la esposa de mi profesor de matemáticas, que era una parisina, y ella era la representante de la Alianza Francesa en Tampico. Y me dijo que si no quería una beca para irme a estudiar a Francia. Y le dije que sí. Entonces fue muy interesante porque logré que se me diera una beca. Y mi madre me dijo que yo podía hacer lo que se me diera la gana. Entonces procedí. En realidad nadie pensaba que iba a poder hacer nada. Sin embargo, Dios me permitió ensanchar el sitio de mi tienda, alargar mis cuerdas y afianzar mis estacas. ¿Por qué? Porque pude irme a Europa, en donde el Señor puso a prueba mi fe. Y tuve que luchar contra miles de obstáculos. Y yo decía, Señor, no puedo. Y la palabra de Dios me sostenía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y entonces yo le dije, está bien, Señor, yo me esfuerzo y soy valiente, y del resto te encargas tú. Y créanme, hermanos, tuve toda clase de obstáculos porque yo era la única mujer y la única extranjera en el Instituto de Petroquímica de Marsella. Entonces tenía que demostrar no solamente que podía, sino que estaba abriendo camino a los extranjeras y a las mujeres en esa institución. Y sin lugar a dudas, mi experiencia sería muy largo contarlo, pero me permitió superar problemas tremendos como la muerte de mi hermano, el machismo, el, el estar en otra cultura, con otra mentalidad, en un lugar ajeno a todas las comodidades que yo tenía en mi casa. Y sin embargo, yo pude demostrar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor no solamente me permitió sacar posgrados como ingeniero petroquímico y como mi maestría, y posteriormente me permitió sacar mi doctorado en ingeniería. Y eso me permitió al mismo tiempo con mi tesis doctoral regresar a México cuando se abría la industria petroquímica y formar parte de los fundadores del grupo de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo. Generé patentes, gané premios, medallas, etc. Estaba en la flor de mi juventud. La fe que crecía me daba un jardín lleno de flores. Por eso en la diapositiva ahí vemos las flores de cerezo, los cerezos en flor, que son bellísimos, porque cuando uno es joven, uno cree que puede tener coger el toro por los cuernos, pero el Señor me hizo superar esa mentalidad limitada para poder acceder a compartir el Evangelio en las universidades y también en los centros de investigación. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Para mí no era sacar carreras, era el lugar en donde yo tenía que dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque les iba a demostrar que no era yo, sino Cristo en mí.
y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, el Señor renovó mi entendimiento. ¿Por qué? Porque el subconsciente representa el 95% de tu mente, que es la que te limita. Pero ¿saben ustedes que dicen que tu cuerpo es templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti? Y el lugar en donde mora el Espíritu Santo es en tu subconsciente. Por eso sabemos que en psicología los psicólogos saben que si logran cambiar el subconsciente, podrán cambiar muchas de las malas acciones y errores en la actitud y en el carácter. Y uno de los métodos que usan es la hipnosis para poder cambiar el subconsciente. Pero cuando vemos el papel del subconsciente a la luz de la Biblia, en el templo de Dios que es nuestro cuerpo, el lugar santísimo es el subconsciente. Y el Señor, cada vez que tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz cada día y lo sigues, lo que Él hace es cambiar tu subconsciente y desplazar esa mentalidad, ese programa de sobrevivencia por uno de vida. Y te da todo lo que tú requieres para que tengas vida y vida en abundancia, porque te hace saber que tú no eres Dios. Por eso a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Por eso Él utiliza todos los obstáculos y todas las crisis para que tú llegues a tu nivel de incompetencia y reconozcas que solamente en Él te puede enseñar que tú fuiste creada para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Eso fue en mi juventud, cómo influyó en mi subconsciente para poder superar las limitaciones culturales en mis años mozos. Pero en la vida adulta, ahora en el ocaso de mi vida, yo ya tengo jubilada muchos años. Yo ya me retiré, trabajé como fundadora, una investigadora fundadora del Instituto Mexicano del Petróleo y posteriormente estuve como asesora de la Subdirección de Transformación Industrial de Pemex en materia de investigación y desarrollo. Todo eso ya ha pasado. Ya tengo años jubilada, me jubilé en 2003 y he estado descubriendo en esa etapa de mi vida adulta, haciendo una revisión de todo lo que ya hice. Porque el placenta social en realidad te da fecha de caducidad de 35 años. Después de los 35 años, ahora ya ni siquiera te contratan. En aquella época era hasta los 40. Ahora ya no existen jubilaciones, para que vean cómo todo pasa. Pero los años más ricos en mi vida han sido los 2 últimos años, el 2021 y el 2022. Porque en esta etapa de mi vida, en pleno ocaso de mi vida, yo ya descubrí que ya rebasé mi fecha de caducidad. Es decir, nadie en mi familia ha muerto después de los 83 años. Todos murieron antes de los 83 años. Y yo ya cumplí 84.
Entonces, pero estos 2 últimos años de la pandemia han sido maravillosos, porque en estos 2 últimos años hemos sido obligados a causa de la pandemia a estar encerrados. Y además, yo que era una persona muy sana, en estos 2 últimos años de mi vida he sido probada con enfermedades y, y he estado descubriendo la riqueza de la vida espiritual en cuanto a cómo ser fuerte cuando eres débil y cómo fructificar en la vejez para que las obras continúen aún después de tu muerte. Y yo quisiera compartirles esto en esa segunda etapa de la vida, cómo ser un cristiano convertido te permite fructificar en tu vejez y que tu obra continúe. Sin lugar a dudas, a principios del 2021 tuve un shock diabético que por poco me muero. Se me bajó el azúcar hasta abajo de 40. Fui a dar al hospital y, y prácticamente en plena pandemia, en el hospital a donde me llevaron de emergencia, era un hospital particular que como estaba lo de la pandemia, no querían, yo no tenía más que un shock diabético, pero ahí querían que yo pagara $500,000 por adelantado, porque todo el que entrara allí o era un contagiado de COVID potencial, o ahí mismo te contagiaban y de una vez te cobraban lo de la cuestión del oxígeno, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, Dios proveyó como parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, de mis hermanos en Cristo, que estuvieron ahí conmigo y que permitieron que yo estuviera ahí solamente unas cuantas horas en el servicio médico de la Iglesia Bautista Oreb. Y pude salir. Pero lo que es interesante es que el Señor me enseñó cosas increíbles. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de conocer a mis hermanos que yo no conocía, cómo el Señor los mueve como parte del cuerpo de Cristo para poder unirnos como un sistema en donde Cristo es la cabeza. Y después tuve problemas de parálisis facial y al rato tuve hasta un ritmo cardíaco de 40 que me tuvieron que poner un marcapasos. Y fue increíble. ¿Por qué? Porque con ese marcapasos, cuando era una operación que debería durar solamente 1 hora, y sin embargo duró 2 horas. Pero Dios me proveyó a través de la iglesia local, la iglesia Bautista Oreb, a mi amiga Eugenia, que la tuve como alumna en uno de los cursos avanzados, y se convirtió en mi endocrinóloga y mi amiga, y me acompañó a la operación de mi marcapasos y entró al quirófano y me dijo que cuando me estaban poniendo el marcapasos, 3 veces se me paró el corazón. Y sin embargo, yo estaba dormida porque yo soy muy sensible a la anestesia local. Entonces yo no me di cuenta de nada. Cuando me desperté yo me sentía tan bien que en realidad cuando me dijeron, Susana, ¿cómo se siente? Yo le dije, yo a todo mecate. Muy bien. Y en realidad me sentía como nueva. Y
Y después cuando reflexioné dije, Señor, sin lugar a dudas, tú me dejaste vivir 83 años marcando el ritmo de mi corazón como cristiano convencido. Pero ahora tú me pides y me dices que mi ritmo de mi corazón que yo te he entregado lo vas a marcar tú. Y tu yugo es fácil y ligera tu carga. Entonces, hermanos, los adultos vivimos de nuestros recuerdos. Y cuando yo recuerdo todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en realidad yo estoy viviendo los mejores años de mi vida porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que si dijo, ya dijo. Y Él me dijo que fructificaría en mi vejez y que mi obra continuaría aún después de mi muerte. Y por eso ahora estoy en el proyecto de descubrir cómo desarrollar esa vida espiritual y lograr esa vida que Él me ofrece, porque al fin y al cabo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y veo con entusiasmo y vivo cada día, porque dice el Señor que debemos aprender a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Pero saben ustedes que los únicos días que cuentan para Dios son aquellos en los que tú desarrollas tu vida espiritual, porque los que tú usaste para tu propio placer, esos van por tu cuenta, esos no cuentan. Pero lo que es maravilloso es que el Señor te dice que un día delante de los atrios del Señor son como 1000 años. Y después de todo, es una vida bien emocionante. Y yo quisiera, hermanos, concluir esta plática diciéndole, puedes seguir siendo un convencido o puedes encontrarte con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere abrazarte fuerte y contarte que siempre ha querido hacer de ti una persona de bendición para las naciones. Cristo no te condena, sino que quiere restaurarte y hacer de ti una vasija aún mejor de lo que tú piensas que puedes llegar a ser. ¿Pero cómo? Solamente rindiendo todo tu ser a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y nosotros vemos, dice la palabra de Dios en Ageo 1:8, sube al monte, traed madera y reedifica el templo para que me agrade de él y yo sea en él glorificado, dice el Señor. El Señor quiere que tú reedifiques su templo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, estas son algunas de las actividades que tenemos en nuestra Iglesia Oreb a lo largo de la semana. Los días martes a las 9:30, las mujeres Oreb continúan con el diplomado Virtud a Prueba de Espejos. Es de manera presencial en nuestras instalaciones base. A las 8 de la noche, continuamos con el devocional de la Magna Unión de Jóvenes y el programa Sin Cubrebocas.
Los días miércoles tenemos nuestro culto a las 7:30 de la noche. Los jueves a las 6 de la tarde continuamos con las enseñanzas del Ministerio Somos Todos. A las 8 de la noche tenemos nuevamente el devocional juvenil y al terminar un devocional para los matrimonios. Los días viernes tenemos nuestra zarcita para niños. Esta es vía Zoom. En caso de que quieras información, puedes comunicarte a la oficina de la iglesia. Los días sábado a las 12 tenemos nuestro culto con la serie Conquistando la Nueva Realidad. Y por la noche, la agencia misionera tiene esta reunión de oración que es en vivo. Recuerden que estamos próximos a comenzar la Escuela Bíblica de Vacaciones, que será del 8 al 12 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si estás interesado en inscribirte o más información, puedes visitarnos en el edificio de la iglesia infantil al terminar todos los cultos. Recuerda que es cupo limitado, así que es importante que te inscribas pronto. Recuerda que nuestros cultos de 8, 10 y 12 los días domingo ya son presenciales. También la iglesia infantil todos los domingos a las 8 de la mañana publica su clase. Recuerda conectarte. Sigamos unidos como iglesia y démosle like y compartamos. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entregó mi ser. Tengo flaquezas, oh débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo
está